Muy buenos días, bienvenidos sean a esta sección acerca de las teorías de la comunicación. Les hablamos mi compañero Joel Carmona y su servidor Daniel Guzmán. En esta ocasión vamos a hablar de algo en específico, el cual sería las corrientes filosóficas, pero nos vamos a enfocar en cuál, mi Joel. Sobre el posmodernismo. Y bueno, ¿qué me podrías contar tú acerca de qué es el posmodernismo? Bueno, para empezar, esa es una pregunta un poquito complicada porque el posmodernismo no tiene una definición como tal, ¿no? Más bien es una corriente filosófica, artística, o que en realidad engloba muchos ámbitos de nuestra vida diaria, por así decirlo. Que, bueno, sobre todo viene siendo una continuación de lo que era el modernismo, que en su tiempo decía que todas las personas vivimos de acuerdo a una macronarrativa, o unas macronarrativas, mejor dicho, las cuales podían ser el comunismo, el socialismo, el capitalismo, la religión, que es como la que en nuestro contexto de Latinoamérica más gente podría llegar a ver englobado. Sin embargo, el posmodernismo se opone a esta idea. Esta nos dice que la vida de las personas no se pueden únicamente resumir a nuestro gusto por la religión o a nuestra idea económica o política, sino que esta más bien nos dice que nosotros vivimos más que nada dependiendo de nuestra visión de la vida o más que nada lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, tú podrías tener una visión de la vida en la que lo máximo, a lo que más aspiras es tener un cuerpo bastante escultural, fuerte, sano. Mientras que yo puedo decir, no, más bien lo que yo busco es mantenerme únicamente sano y eso sería todo. Eso vendría siendo, pero para cada uno de los individuos que hay en esta vida. Por ejemplo, otras personas querrían decir, no, yo busco una vida en la que yo quiero ser millonario, yo quiero ser rico, yo quiero poner una empresa que me dé mucho dinero, ¿no? Pero otra persona puede decir, no, yo solamente quiero lo básico, yo solamente quiero vivir bien, una vida tranquila y eso es todo. Mi felicidad, ¿no? Con mi familia. Sí, claro, sobre todo eso. Sí, de hecho hay un tema importante porque podemos recomendarle a nuestro público una película que se llama Amélie. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle eso, pero prácticamente en esta película muestra eso. Por ejemplo, hablando de la religión y más en los años en la que está basada esa película, pues a lo mejor la religión te dictaba como que, ¿sabes qué? Lo único que vas a hacer en la vida es adorar a Dios, servir a Dios y todo lo que tú hagas es de Dios. Y a lo mejor ya el posmodernismo habla un poquito más de lo que tú quieres, tu felicidad, en qué crees a lo mejor también. En este caso pues es una chava que empieza a ver el mundo de diferente manera, a la que sus padres se lo inculcaron, su madre. Al ratito a lo mejor englobamos un poquito más esto, pero pues sí, también mencionar que los antecedentes del posmodernismo, como ya lo mencionaste, fue el modernismo. Y esta fue una corriente filosófica artística que surgió a principios del siglo XIX y terminó por ahí de finales del siglo XX, me parece. Sí, así es. Entonces, pues esto fue una renovación creativa con respecto a las corrientes anteriores todavía al modernismo. Uh-huh. Bueno, también es un punto interesante lo que tocas con la película de Amélie, porque en esta yo pienso que representa excelente a lo que tú nos dices, ¿no? Muchas veces, o anteriormente, mejor dicho, a las personas se les imponía, porque era una imposición, decir, no, esto está mal, eso es moralmente incorrecto porque así yo lo pienso, o porque así lo dice la Biblia, o porque esto es una corriente contraria a lo que yo pienso. Mientras que hoy en día lo que podemos observar es que se celebran más las diferencias, que es algo que también nos dice mucho el posmodernismo que existe y hay que aceptar. Un ejemplo de esto es que nosotros a día de hoy, en la industria del cine sobre todo, podemos ver que hay más representación a personas de tez negra o más a personas de la comunidad LGBT. Y eso también es algo que nos dice el posmodernismo que existe y que también se celebra más que nada. Sí, bueno, de hecho creo que al día de hoy yo podría decir que tenemos al posmodernismo en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque como tú dices, hace unos años quizá todavía en nuestra generación de abuelos o bisabuelos era algo de que, ¿sabes qué? Por ejemplo, el casarse era casi una obligación, o sea, tú te tienes que casar porque te tienes que casar. Hoy en día las parejas llegan a un acuerdo, o sea, ¿sabes qué? A lo mejor ya andamos, somos una pareja, pero no es a fuerzas casarnos, no es necesario.
Otra cuestión, como tú lo mencionaste, pues antes ni de chiste, aunque fueras gay, ni de chiste podrías decir a tu familia de que, oye, ¿sabes qué? Tengo otra orientación sexual porque, regresando a lo mejor un poquito a la religión, que es lo que más se basaba, ni más en nuestro contexto social, que es México, una sociedad en su mayoría Sí, católica. claro, altamente religiosa. Católica, pues era como que del diablo, que tú no eras una persona normal hasta cierto punto. Y pues hoy en día prácticamente en todos lados está esto que plantea el posmodernismo. Por ejemplo, un tema muy sonado que surgió recientemente fue la película de Lightyear, en el cual se involucraba un beso, me parece, lesbiano. Sí, así un beso tuve lésbico. la oportunidad de ver la película, pero sí fue un tema muy sonado y prácticamente ahí está el posmodernismo, en el que ya pueden haber diferentes perspectivas, cómo lo ve cada persona, no solo lo que la sociedad mandaba o guiaba, ¿no? Y pues también creo que sería importante también compartirle a nuestra audiencia cuáles fueron los pilares de esta corriente, ¿no? Por ejemplo, creo el principal es Lyotard. Lyotard, así es, él escribió un libro, sobre la visión posmodernista, que es la que inició todo este movimiento en sí, porque realmente antes de él nadie se había puesto a pensar o a dedicarle un espacio al estudio, al análisis, mejor dicho, sobre cómo nuestra vida diaria ha ido evolucionando, ¿no? Y yo pienso que Lyotard era una persona que estaba completamente adelantada a su época, porque en su tiempo todavía estábamos viviendo una época más conservadora, ¿no? O sea, realmente él como que se adelantó a ver, y justamente lo que él dijo en ese libro que acabamos de revisar, es justo lo que estamos viviendo, ¿no? Y diste un ejemplo súper acertado con la película de Lightyear, que es que en realidad la película tiene su trama, tiene pues tiene su punto de vista, ¿no? Ellos como que los de Pixar pusieron ahí su visión, pero solamente con un pequeño detalle que no dura ni 5 segundos en la película, que es un beso lésbico. Cambió totalmente. Sí, claro, o sea, y eso justamente lo podemos revisar en redes sociales, en internet, cualquier persona que quiera revisarlo puede ver que hay opiniones muy divididas. Las personas más conservadoras dicen, no, es que esto no es lo que los niños tienen que ver o tal, pero las personas que ya son más actuales mentalmente, por así decirlo, es que nosotros ya lo vemos como incluso una necesidad, vaya, ¿no? De ser representada, ¿no? Las diferentes visiones que existen en la vida. Que de hecho diste justo en el clavo y es a lo que yo iba. Precisamente esto es a lo que nos referimos. Yo creo que influyó mucho y se vieron las opiniones divididas y basadas a la edad, porque a mí me pasó familiares que son quizá mayores de, ¿qué te gusta? 40 años. Oye, es que cómo es posible que en una película de niños metan un beso así, que no. Y la mayoría de personas pues eran de esa edad. Y ya las personas como de nuestra edad, 20, 25, por ahí, pues era como que pues es normal, o sea, es una diferente forma de ver la vida que claro. Es lo que plantea esta corriente. Y pues sí, Lyotard fue como el pilar más importante de esto, porque aparte no solo fue el primero en como analizarlo, sino fue el primero en describirlo e investigarlo con la seriedad que debía. Pero también, ¿qué me puedes hablar de Jean Baudrillard? Bueno, también él es una persona muy interesante en todo lo que viene siendo el posmodernismo, porque es gracias a él que también nosotros podemos tener una visión económica. Recordemos que el posmodernismo no solamente es en el ámbito filosófico, sino que engloba todo lo que nosotros podemos ver en la vida diaria. Él lo que piensa es que la economía también ha estado evolucionando junto con nosotros como sociedad, y que la moneda también ha ido cambiando dependiendo de los tiempos en los que se han estado viviendo. Es decir, en los tiempos de la modernidad, la visión de la economía era muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día con el posmodernismo. Sí, de hecho, él también fue muy importante y al día de hoy, porque él también ayudó acerca de la mecanización de símbolos, y eso hoy en día es muy importante y más para las marcas. Sabemos que ya estamos en un mundo globalizado, y él fue clave para esto. ¿Por qué? Porque él fue el que diseñó todo esto acerca de cómo
quizá un comercial, un símbolo, una imagen puede afectar, en este caso, a una marca de forma o positiva o negativa. Así es. O sea, él fue el que planteó todo esto de acuerdo con el posmodernismo, entonces también fue muy importante. Y pues me parece que un tercer autor también muy importante fue Michel Foucault. Así es, bueno, Michael Foucault. Michael. Fue una persona que estudió justamente lo que tú venías diciendo sobre los signos, pero se metió a una visión más adelantada, es decir, que él se metió a decir que el significado y el significante, dependiendo de cada persona, es como hace que nosotros podamos llegar a ver la vida. Sí, que de hecho, bueno, un poquito explicarle, porque a lo mejor hay audiencia que dice, ¿qué es el significado? ¿Qué es el significante? Pues prácticamente el significante es lo que a ti te entra por cualquier sentido. A lo mejor un aroma, pues te entra por el sentido del olfato, y el significado es lo que a ti te evoca, lo que a ti te recuerda. Quizá el olor a una flor a ti te recuerda a tu mamá cuando eras niño, que se la dabas. Entonces, pues prácticamente eso, y eso fue lo que se enfocó un poquito más Michael Foucault. Así es, eso fue justamente su foco de estudio. Y pues bueno, yo creo que ya con eso ya englobamos lo suficiente, al menos para dar una introducción a nuestra audiencia que ya tal vez no sabía ni con qué se come el posmodernismo. Yo pienso que con este video ya van a poder defenderse un poco. Si cualquier persona les quiera hacer algo de plática sobre esto, yo pienso que ya tienen algo para defenderse, más que nada. Y bueno, muchas gracias aquí a mi compañero Daniel y a ustedes, la audiencia, por revisar nuestro video. Muchas gracias. Muchas gracias.